Ministro de Finanzas adelanta envío de reforma tributaria para el último trimestre del año. Presidenta de la Asamblea Nacional señala que acción de protección no tiene base jurídica. Sin consenso en el Consejo Nacional Electoral por mecanismo de conteo de los votos nulos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 20 de marzo del 2019, saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos sintonizan también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y así también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos contándoles que en cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico recibió en Comisión General al ministro de Finanzas Richard Martínez. En la cita, el funcionario explicó los alcances de los créditos con organismos internacionales, además de las medidas macroeconómicas implementadas por el gobierno. Alrededor de 5 proyectos serán parte de la inversión que destinará el gobierno nacional, producto del primer desembolso del crédito que aprobó el Fondo Monetario Internacional. Esta explicación la realizó Richard Martínez, ministro de Finanzas, ante la Comisión de Desarrollo Económico. De los 562 millones, 230 irán al Plan Anual de Inversiones, 164 millones al sector salud, 38 millones al Plan Todos ABC de alfabetización, 8 millones a educación superior y 19 millones para primer empleo y empleo joven. Esto es lo importante de lograr tener un financiamiento que acompañe a priorizar el gasto social, que acompañe a continuar con la inversión en infraestructura y que nos permita también tener un menor esfuerzo financiero a mediano y a largo plazo. Además, como parte de las medidas macroeconómicas adoptadas por el gobierno, el ministro Martínez anunció el plan de acción para fortalecer la gestión financiera pública, que arrancará en el mes de abril. Además, el envío de un proyecto de reformas tributarias al Código de Planificación y al Código Monetario. Planteó a la Asamblea Nacional mesas técnicas para su tratamiento. Pero hay varias exenciones que en nuestra opinión podrían no estar justificadas. Hay también algunas preferencias para las personas que más tienen, las personas más ricas de la población, cuando tenemos que enfocar esos beneficios en las personas que menos tienen. La aplicación y alcances de la Ley de Fomento Productivo fue otro tema expuesto por el ministro. Sí tuvimos un repunte de varios contratos de inversión, proyectos de inversión, estamos llegando ya a cerca de 1.600 millones en contratos de inversión. Luego fue el turno de las preguntas. Los legisladores Fernando Burbano, Patricio Donoso y César presentaron sus dudas. ¿Cómo va el comportamiento de la baja del riesgo país, que es clave para poder tener una economía mucho más sana? Las que tienen el mayor grado de informalidad. Sí me preocupa que quede relegado casi al último trimestre de este año, acciones concretas para la reactivación de este sector. Sería importantísimo que el Ecuador pueda aprovechar de esta oportunidad para hacer un reperfilamiento de la deuda externa. Pero también hubo críticas. Que los resultados no son favorables y de hecho hay muchos pendientes con la Asamblea Nacional. De que la deuda es de 50.000, de 60.000, de 70.000 millones de dólares. No le hagan meter la pata al presidente Moreno, porque eso le afecta al país. El ministro de Finanzas además informó a la Comisión de Desarrollo Económico que la Organización de las Naciones Unidas en los próximos días definirá el mecanismo para monitorear el gasto social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y luego de esta Comisión General fue el turno del superintendente de bancos, Juan Carlos Noboa. Ante la Comisión de Desarrollo Económico, explicó a detalle los criterios que motivaron la reforma al mecanismo de cálculo de los intereses para el pago de tarjetas de crédito. La mesa legislativa escuchó los argumentos que fundamentaron la decisión de eliminar esta resolución. Las reformas al mecanismo de cálculo de los intereses para el pago de las tarjetas de crédito fue tema de análisis en la Comisión de Desarrollo Económico, con la presencia de Juan Carlos Noboa, superintendente de bancos.
En su explicación, como primer punto, aclaró las diferencias de las tarjetas de crédito y las de débito. La tarjeta de débito son un medio de pago, la tarjeta de crédito es un medio de financiamiento. La tarjeta de débito, los consumos solo pueden hacerse hasta el monto del saldo que posee el cliente en la cuenta de ahorros o corriente. En la tarjeta de crédito, los consumos se efectúan aun cuando el cliente no posea fondos en sus cuentas bancarias. Con este antecedente explicó que dicho cambio se debió a que el saldo corriente de los clientes se ha venido disminuyendo, mientras que el saldo rotativo y diferido ha aumentado, por lo que se buscaba proteger el dinero de los usuarios. Un poco lo que buscaba la resolución del 2018 es proteger el dinero de los usuarios, ya que de seguirse dando este crecimiento del no pago y de un estancamiento del pago del saldo corriente, se podían causar afectaciones a la devolución de los dineros de los usuarios en el futuro. En cumplimiento a las funciones de la Superintendencia de Bancos de proteger los depósitos ante exposiciones de riesgos de crédito, dejó sin efecto la resolución para el cálculo de los intereses por compras con tarjetas de crédito. Tras su intervención, los legisladores presentaron varias dudas, como por ejemplo, ¿qué ocurre con el control a casas comerciales, abusos en el sistema financiero, capacidad de pago, entre otros? Cabe señalar que también hay publicidad engañosa. Usted con tarjeta de crédito puede acceder 3 meses sin interés, 6 meses sin interés, un sinnúmero de promociones sin interés. Se supone que ese beneficio sin interés tiene una carga. A que les cobran un valor adicional porque se paga con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Ni con tarjeta de crédito debe incrementarse el valor de la compra, eso está prohibido. Me gustaría más bien saber ustedes qué están haciendo para implementar la ley, que es un mandato que fue aprobado por 2 veces por esta Asamblea Nacional. La intervención del superintendente de bancos se dio luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el 5 de febrero una resolución con el propósito de informar sobre el impacto de estas medidas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, sostuvo que la acción de protección constitucional interpuesta no tiene base jurídica. La titular de la legislatura indicó que no existe ninguna violación de derechos tras el pedido de investigación de supuestos nexos entre familiares del presidente Lenín Moreno con empresas offshore. Para el próximo 1 de abril se prevé la audiencia en donde se resolverá la acción de protección presentada por un activista político en contra de varios funcionarios estatales, incluida la Asamblea Nacional. La presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, reaccionó a este anuncio. Cuidado con dar oídos a otro nuevo escándalo. Esta es la tercera ocasión que miembros de la organización Diablo Uma presentan acciones de protección. Eso no significa que ya se inicien las acciones de investigación que son paralelas y que además la tiene que realizar la Fiscalía General del Estado. E indicó que cuando el documento esté en sus manos, analizará las posibilidades. Toda vez de que aquí no hay ninguna violentación de derechos porque la Asamblea Nacional está obrando y actuando en marco de lo que la ley le manda y le faculta. Y es que el pedido de acción de protección fue admitido por la justicia este martes. En total, están llamados los 137 asambleístas, todos los miembros de la Función de Transparencia y Control Social, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, su presidente Julio César Trujillo y los vocales. La ministra del Interior, María Paula Romo, también se refirió al respecto. Se trata de una maniobra política en la misma línea que hemos visto las últimas semanas, exacerbando los ánimos a 3 días de elecciones. Entre tanto, trascendió sobre un pedido de información en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. Al respecto, el legislador Daniel Mendoza se pronunció. El libreto del correato está bastante claro. Ellos buscan sacar a la presidenta de la Asamblea. Ellos quieren precisamente minar la institucionalidad. Ellos buscan que al país le vaya mal. Y eso tenemos que nosotros como ecuatorianos evidenciarlo. Así que yo hago un llamado público a que nos enfoquemos en las propuestas y en los temas que a la ciudadanía le interesan. Mientras que el legislador Patricio Donoso, integrante del Consejo de Administración Legislativa, dijo que espera conocer la documentación. Lo que sí sé es que yo, como miembro del CAL, estaré atento a revisar que se cumplan todos los requisitos para poder dar pasos. Caso contrario, no. Se espera que la información sea conocida por los legisladores en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a propósito de este tema, compartimos con ustedes el siguiente comunicado oficial de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional, respecto a la acción de protección en contra de los legisladores y otras autoridades del Estado, que ha sido difundida en algunos medios de comunicación, aclara que la acción de protección por políticas públicas procede cuando existe privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, lo que no se ha dado en el caso sobre el cual habría sido planteada, toda vez que la Asamblea Nacional ha actuado en cumplimiento estricto de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales. La Asamblea Nacional, de conformidad con la ley, ejercerá la defensa institucional respectiva ante la improcedente acción que pretende desnaturalizar una garantía constitucional y utilizarla con fines de desestabilización política. Informa a la ciudadanía que no es la primera vez que los proponentes de esta acción pretenden abusar de este mecanismo constitucional para confundir a la opinión pública. Reivindicamos la importancia de garantizar la institucionalidad democrática. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashi Belki Sánchez Ayichishi Ayukuna Minga Chihuachi Ñukunchi Ñami Kaipikanchi Kashna Kichwa Shimi Piwishi Kunata Kikin Pajar Chaya Chingapaj. Comisión General Ministro Finanzas Shinayati Kunan Punja Ima Mika Imama Yakta Tandanako Iwasi Ukuman Richard Martínez Paika Kai Ministro de Finanzas Hatun Wasita Pushak Runa Ima Chayamurka Kai Kayachishka Ima Kakayajik Panchikicha Pichka Punja Ima Pimi Kaima Mayakta Tandanako Yukupi Tukui Apukuna Arinirka Chamuchun Nishpa Shinayati Kai Wijaykuna Ima Pika Imagina ya Kaipunja Kashna Yakta Man Yukunchi Yakta Man Istalyakta Kunamanta Kulki Chayamushka Kulki Mañashka Imagina ya Pactanamanta Imagina Kutichina Mantami Kaipika Uyachishpa Sakishpa Tigrarka. Comparecencia Superintendente de Banco Shinayati Kashnakay Punjayatimi Kashnakay Mamayakta Tandanaku Yukuman Chayamurka Carlos Novoa Juan Carlos Novoa Paika Superintendente de Bancos Tandanaku Itapushi Runamikan Paimi Shinayati Imagina Yakay tarjetas de crédito Kulki Kuna Imamanta Mano Kulkita Mañakushkata Rixichirka Shinayati Imagina Yakashna Kai Kulki Wasikuna Yankaikuna Paktakushka Rikukushka Taripakushka Chaitami Kaipika Uyachishpa Tukui Apukunaman Rixichirka. Sukta Huichay Picharinchi, declaraciones, Presidenta Mama Yakta Tandanaku Itapushak Elizabeth Cabezas, Apugimami Kunan Kashnakay Punja Imaka, Imagina Yakashnakay Ñukunchi Yaktapi, Acción de Protección Constitucional, Hatun Tandanaku Ipi, Chorashka Kilka Imamanta Rimanakurka. Paikaninmi Kashnakay Hatun Churashka Imaka Mana Paktachukan. Hasta Wampish Kashna Lenin Moreno Yaktapushak. Paipok Wasiay Yukuna Kashnakay Empresas Offshore. Charishka Mana Charishka Tataripana Imaka Kamachipika Churashka Mikan. Chaitami Ñukunchi Kakatikunchi Ninmi Kashnakaypi Imagina ya Kai Hatun Taripaikuna Ñawinchaykuna Aji Achillata Sakichun Nishpami Willachirka. Comunicado Asamblea Shinayati Kai Yuyaykuna Manta Pishñu Kai Mamayakta Tandanaku Yukumanta Kashu Willaita Michayachirka. Paikuna Kaninmi Ñukunchi Kashnakay Taripaikuna Imaka Kai Mamayakta Tandanaku Yukupi. Apukuna Yankana Ñawinchina Pakta Imikan Kamachipika Chorashkami Nishpami Willachishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Tal y como lo vimos en el bloque anterior de noticias, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió en esta jornada a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para explicar los alcances de los créditos con organismos internacionales en nuestro país. Sobre este tema vamos a dialogar de inmediato en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Homero Castanier. Homero Castanier, asambleísta por la provincia de Cañar, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político,
presidente de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Asambleísta Castañer, bienvenido a TVL Noticias. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Lo dicho, fueron más o menos 5 horas de esta presencia del ministro al interior de la Comisión de Desarrollo Económico, en donde los legisladores pudieron expresar algunas inquietudes precisamente a la autoridad. ¿Qué lectura o qué balance se hace de todo aquello que se expuso por parte del secretario de Estado? Bueno, primeramente habíamos tenido una ausencia de explicaciones durante mucho tiempo. La última vez que el ministro estuvo en la Comisión de Desarrollo fue en el mes de noviembre, cuando se tramitaba la proforma presupuestaria. En ese sentido hubo una resolución del Pleno de la primera sesión del año para que explique el tema de la disminución de subsidios de combustibles, el tema de las tarjetas de crédito, pero han venido otras cosas atrás, el tema del acuerdo con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, y por ello fue muy importante la presencia de él dentro de la comisión y pudimos expresarles nuestras inquietudes. Lamento que muchos asambleístas de los cuales estuvieron convocados no asistieron a la comisión. Estaban invitados los coordinadores de todas las bancadas, los peticionarios de la comparecencia y en fin, al final de todas estas inquietudes y de las respuestas planteadas por el ministro, algunas cosas nos quedan claras. Otras... Eso precisamente le iba a consultar. ¿Quedaron satisfechos con estas explicaciones? Mire, nosotros sabíamos cuando se aprobó la ley de fomento productivo que el tema de las reglas macrofiscales, es decir, el endeudamiento del Estado, iba a ser un problema en estos 3 años que le quedaban al gobierno, refiriéndome al año anterior, ¿no? Y estamos viendo que existe una inyección de dineros frescos, pero no tenemos nosotros claro y no hay el compromiso claro de cuántos puntos, por ejemplo, se va a disminuir en el déficit, cuántos puntos vamos a disminuir en la deuda, y tampoco quedó claro cuáles fueron los compromisos del Estado ecuatoriano frente especialmente al Fondo Monetario. Esto no se especificó. Nos hablan de que se presentará en octubre una reforma tributaria. ¿De qué características? No nos explican de qué características, si se va a tocar el IVA, si se va a tocar algún otro impuesto. Porque esa es precisamente una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esa es una de las preocupaciones. También nos preocupa el hecho de que un poco más de 10,000 ecuatorianos hayan quedado sin empleo en el sector público. Si bien se necesitaba una reducción del tamaño del Estado, pero ¿qué oportunidades les da el Estado para que esos ecuatorianos puedan encontrar otras plazas de empleo? Creemos nosotros que hay incertidumbre más que nada en el tema de cómo estos desembolsos van a ser distribuidos. Estos desembolsos, y es clara la Constitución y el Código Orgánico de Finanzas Públicas, que el financiamiento no puede servir para gasto corriente, es decir, para pagar sueldos, para pagar proveedores, sino tiene que ser para obras de inversión, para proyectos. Sobre eso también hay preocupación, asambleísta Castañer, en distintos sectores. ¿Qué garantía podría existir de que en efecto estos recursos o parte de estos recursos vayan destinados precisamente a la inversión en estas áreas? Mire, yo soy presidente de la comisión que vigila las obligaciones del Estado con los jubilados. Se nos mostró hoy día un listado de aproximadamente unas 14 áreas a donde va a ir esta inversión, el tema del proyecto de las manuelas, a temas de salud, a diferentes hospitales. Sin embargo, en mi planteamiento me preocupaba que, por ejemplo, este año, 350 millones de dólares aprobados en la proforma presupuestaria del año pasado, no había un centavo, ya vamos al tercer mes, para pagar los bonos de incentivo jubilar. Nos ofreció para la próxima semana tener una respuesta, tener un cronograma.
Esperemos que estas comparecencias se den más a menudo. Entendemos las obligaciones que tiene el frente económico frente al tema de viajar. Sabemos que ha estado mucho de viaje el ministro estos meses, pero que estos dineros que vengan no terminen siendo al final del día un escenario que el Ecuador, por ejemplo, en diciembre termine más endeudado y un crecimiento económico negativo. Eso significa, en palabras morochas, que los ecuatorianos cada día estaremos con más deudas y más pobres. Ahora bien, asambleísta Castanier, desde que se conoció respecto de estos acuerdos alcanzados con organismos multilaterales, se ha dicho por parte de las autoridades, o se ha hecho énfasis en estos plazos largos para pago, bajo interés, en términos generales, flexibilidad. ¿Cómo asumen ustedes desde su visión precisamente estas aclaraciones que se han formulado? Bueno, yo hago una analogía un poco para que entienda la ciudadanía. Si yo le pregunto a un ecuatoriano común y corriente, ¿está de acuerdo usted que el Ecuador se endeude más? La mayoría de ecuatorianos no va a estar de acuerdo. Va a decir que no. Pero si le digo a ese ecuatoriano, mira, tenemos créditos que son a intereses muy altos, que son a plazos muy cortos, que son perjudiciales para el Estado, vamos a traer una inversión más blanda, a menor interés, y vamos a refinanciar las deudas para bajar tantos puntos en el déficit, en el faltante que me hace falta, valga la redundancia, en el presupuesto general del Estado, que son casi 8.000 millones de dólares al año. A lo mejor dice, está bien, le autorizo, pero haga un compromiso, y un compromiso, si es posible, que quede firmado para poder auditarle, para poder hacer un seguimiento. Mientras nosotros no tengamos claro lo que hoy día le planteamos. A ver, díganos en millones de dólares cuánto se va a reducir el tamaño del Estado y eso va a afectar al presupuesto. ¿Cuánto es la deuda del Estado y en qué está conformada esa deuda del Estado? Seguimos pagando, por ejemplo, créditos a la China, en donde siquiera no tenemos los papeles, los contratos de cómo fueron adquiridos. Hay una veeduría de la Contraloría General del Estado que está esperando esa documentación para saber si esos créditos son lícitos, legales, y qué tan lesivos son para el país, y se sigue pagando. Entonces, entendemos que no es fácil el escenario, para el gobierno, pero sí tenemos que tener una hoja de ruta clara que no genere esta incertidumbre jurídica, como fue, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito. Saco una resolución y a los 2-3 meses tuvo el impacto en la sociedad, evidentemente. Quito esa resolución y muchos dicen que los bancos devuelvan, pero si no fue culpa de los bancos, fue culpa de la Junta Monetaria que impuso esa resolución. Asambleísta Castanier, de lo que podíamos escuchar como parte de esta comisión general del ministro ante la Comisión de Desarrollo Económico, él al inicio de su intervención hacía referencia o hacía un llamado, si se quiere, a la Asamblea Nacional a no seguir formulando leyes que puedan comprometer el presupuesto. Más o menos fueron estas las palabras expresadas por el ministro. Inclusive esto mereció una observación por parte de uno de los integrantes de la mesa que también intervino en lo posterior. ¿Cómo lee usted este mensaje? Mire, hay leyes como la que aprobamos, del tema de reconocer un dictamen legal, legítimo y humano frente a un bono de incentivo jubilar de los jubilados del 2008, 2009 y 2010. Sí, eso representa un presupuesto adicional, pero los jubilados, ¿qué culpa tienen que no se les reconoció algo que era legal? Y la Asamblea hizo lo correcto y el gobierno tiene que asumir. Yo le planteé también el tema de una ley que va a traer revuelo, una ley derogatoria del impuesto verde que va a traer desfinanciamiento, sí va a tocar el financiamiento, pero ya fue calificada por la Unidad de Técnica Legislativa y va a ser derivada a una comisión y tenemos que sentarnos a dialogar, a ver, ¿cómo vamos a suplir el tema de este impuesto ambiental a la contaminación vehicular, este impuesto verde? ¿Es significativo el recurso derivado de este impuesto? Ha sido desde el 2011 hasta la fecha más o menos 800 millones de dólares, pero que no han servido para
para lo que fue creado, para planes de remediación ambiental, no ha servido para sembrar un árbol, ha sido un impuesto confiscatorio, un impuesto recaudatorio. Razón por la cual solicitan precisamente su derogatoria. Y este año se duplicó, y este momento, le decía, afecta a más de 2 millones de vehículos en el país. Asambleísta Castañer, para finalizar entonces, un mensaje luego de lo que fue esta comparecencia y expectativas ya en lo posterior. Usted ha dicho, se necesita que aún más se sigan dando estas explicaciones para conocer a ciencia cierta cómo va la economía del país. Mire, mientras no haya una comunicación fluida entre el legislativo y el ejecutivo, vamos a tener en lo posterior problemas. Recordemos lo que pasó con la proforma presupuestaria. Le devolvimos, le dijimos, está observada, cambie, está mal hecha. Los combustibles quitaron el subsidio sin venir acá a la Asamblea y contarnos siquiera por delicadeza, decir vamos a presupuestar esto para el próximo año quitando el subsidio de combustibles. Esto del Fondo Monetario Internacional tampoco hemos conocido. Sabíamos que había 4.000 millones de dólares de organismos no identificados que ellos presupuestaban para este año. Y mientras se siga manejando la política del Ejecutivo encaminada al endeudamiento, a patear la pelotita hacia adelante y a solucionar el problema del Estado, no del mercado, no de la plata que debemos tener los ecuatorianos en el bolsillo, realmente es un rumbo económico que no le auguro, sin ser fatalista, no le auguro buen futuro para el país. Asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado con sus criterios en este espacio. Gracias. La presencia del asambleísta Homero Castañer a propósito de la comparecencia de esta jornada en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ministro de Finanzas. Elecciones seccionales 2019. Y pasamos ahora a la revisión del tema electoral. 50.000 efectivos policiales brindarán seguridad este domingo 24 de marzo durante la jornada electoral. La ministra del Interior, María Paula Romo, dio detalles del operativo que se desplegará. 50.000 efectivos policiales, 8.135 vehículos, 7.000 motos, un avión, entre otras medidas de seguridad se han tomado para que el domingo de elecciones se prevengan posibles altercados. La ministra del Interior, María Paula Romo, lo explicó. Vamos a tener a 39.700 personas del eje preventivo, son 39.777, les estoy dando números cerrados, 8.800 del eje investigativo, 1.400 de inteligencia antidelincuencial, para evitar cualquier desorden o cualquier acto violento durante la jornada electoral. Y dijo que la prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol inicia el 22 de marzo a la medianoche y rige hasta el mediodía del lunes 25 de marzo. Entonces, desde el viernes 22 de marzo a la medianoche hasta el lunes 25 de marzo al mediodía, rige la prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol en el país, que es también una medida para evitar desmanes o desorden que estén vinculados a la jornada electoral. También recordó que hace un año 4 marinos fueron asesinados por el grupo terrorista en la frontera norte. Hoy, hace un año, 4 marinos fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas. Fueron asesinados Luis Mosquera, Sergio Elaje, Jairo Sandoval y Wilmer Álvarez. Hoy se cumple precisamente un año de ese día y para nosotros es importante recordarlo. Frente a este hecho, explicó las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Fueron detenidas como responsables de estos actos 14 personas y de estas 14 personas, 2 fueron ya sentenciadas por terrorismo con una pena privativa de libertad de 17 años y 4 meses de cárcel. Una persona fue encontrada como coautora del delito de terrorismo y fue sentenciada a 10 años de cárcel, y 11 personas han recibido sentencia como colaboradores en este delito de terrorismo y están sentenciados a 7 años de privación de libertad. Y explicó sobre el caso denominado Carolina, que actualmente está en proceso de reabrirse, pues las investigaciones revelan a 3 personas involucradas en el homicidio intencional de una mujer en la capital. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
con la presencia de las autoridades del Consejo Nacional Electoral e integrantes de la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Este miércoles se suscribió un acuerdo de cooperación en el que se establecen garantías, facilidades e información para el desarrollo óptimo del trabajo de este organismo internacional en el proceso electoral del domingo 24 de marzo. Además, el intercambio y generación de experiencias en materia electoral a fin de que se formulen recomendaciones y observaciones de carácter técnico que le permitan al CNE fortalecer su gestión democrática. Para estas elecciones seccionales, la misión desplazará a 35 especialistas a 18 provincias a escala nacional, funcionarios de las áreas técnicas y operativas del Consejo Nacional Electoral. Capacitarán también a las misiones de observación, cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y las distintas organizaciones académicos y expertos que participarán como observadores electorales internacionales. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, precisó que desde esta entidad se garantiza la observación libre y sin restricciones como mecanismo de transparencia de los comicios electorales. De su lado, el jefe de la misión de observación de la OEA, Kevin Casas, solicitó al CNE comunicar de manera inmediata la decisión del organismo electoral sobre el voto nulo respecto a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para dar las facilidades de lo que significa estar presente como observador internacional. El Consejo Nacional Electoral garantiza una observación de puertas abiertas, una observación que no restringe en ninguna medida la posibilidad de que se mire la parte técnica, operativa, logística y los procedimientos que se llevan a cabo en este proceso electoral. Que cualquiera que sea la decisión que se tome, que sea comunicada con una gran eficacia y con una gran claridad, y que sea comunicada no solo a quienes les va a tocar lidiar con las tareas de escrutinio, sino también, y acaso fundamentalmente, a la ciudadanía, que la ciudadanía a la hora de emitir el voto tenga claro cuáles son las implicaciones de optar por un camino u otro. Y atención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral se instaló en sesión esta tarde para debatir y aprobar el reglamento del conteo de votos nulos para la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, la propuesta presentada por el consejero Luis Verde Soto no alcanzó los votos suficientes. Se registraron los votos a favor del proponente y del consejero Enrique Pita, los votos en contra de los consejeros Estela Acero y José Cabrera y la abstención de la titular del CNE, Diana Atamaín. Posteriormente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió que sea el Tribunal Contencioso Electoral la instancia que debata este tema. Verde Soto planteaba que la papeleta de votación nula sería multiplicada por 3 en la contabilización final, lo cual sería compatible con la fracción de voto positivo según había planteado. Entrevista. Y para profundizar aún más en este tema, nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas el doctor Medardo Oleas. Medardo Oleas, abogado y doctor en jurisprudencia, derecho y ciencias políticas, especialista en litigación laboral, civil y constitucional, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. A 4 días de los comicios, precisamente de este domingo, el Consejo Nacional Electoral buscaba este mecanismo justamente para la contabilización de los votos nulos. Surgió esta propuesta presentada por el consejero Luis Verde Soto y lo que vimos esta tarde es que no contó con el respaldo suficiente para su aprobación. ¿Cómo mira usted esta iniciativa? Es una iniciativa tardía.
porque deberíamos entender de que todo lo que es regulación de las normas que se empleen en un proceso electoral tendrían que estar vigentes un año antes, no 2 o 3 días, porque eso puede causar una serie de conflictos en el manejo de los procesos de votación y escrutinio, porque tenemos que recordarle que el escrutinio no realiza el Consejo Nacional Electoral, sino las juntas receptoras de voto, que están conformadas por más de 40.000 personas, las cuales deben con la debida anticipación ser capacitadas a efectos de que en el momento que reciban la votación y el escrutinio no cometan errores. Tener claras las reglas del juego. Pero naturalmente, pero a 3 días de las elecciones que no se pongan de acuerdo sobre un hecho que puede cambiar sustancialmente los resultados, me parece, con todo respeto, una irresponsabilidad. Sobre este tema y durante la discusión de la propuesta esta tarde en el Pleno del Consejo Electoral, el consejero proponente, el consejero Verde Soto, manifestaba que no se trataba de cambio alguno, en este caso a la normativa, sino que era necesario establecer como una clarificación, si se quiere, de cómo se daría este procedimiento. Así es, el artículo 147 es muy claro, dice que si los votos no lo superan al de los válidos que obtienen los candidatos de las otras listas en las respectivas circunscripciones, se declarará la nulidad. Pero en este proceso de elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no tenemos listas. Hay una papeleta, hay 3 papeletas donde pusieron los nombres de los ciudadanos calificados para ser como candidatos, el de mujeres y el de los grupos minoritarios. Papeleta en la que se debe votar individualmente, porque es una votación uninominal, o sea, se va votando por 3 personas y las que obtengan el mayor voto salen electas. Entonces debería entenderse que como no hay listas, porque la votación por listas es diferente, ahí se vota por la lista, pudiendo también de acuerdo a nuestra legislación votar por un candidato de otras listas. Pero es la lista la que recibe la votación y después se aplica el método de Hunt. Aquí no, aquí es la votación uninominal y los candidatos que tengan mayor voto ganan en primero, segundo y tercer lugar en la lista de hombres, primero, segundo y tercer lugar en la lista de mujeres y uno solo en la lista de las minorías. Entonces, claro que esta aclaración hubiera sido necesaria y oportuna, pero ahora vemos que se enfrascó un conflicto que no tiene solución, porque enviar al Tribunal Contencioso Electoral, no sé vía qué, vía consulta, no sé. Entendemos que se elevaría consulta a esta instancia. Pero le eleva consulta el día miércoles, de hecho que se tomen el día jueves y resuelvan el día viernes. Ahora bien, doctor, si bien es válido este criterio de que resultó tardía esta iniciativa, ¿qué decir en lo medular precisamente de esta propuesta? Un poco también para que la ciudadanía lo entienda, porque se hablaba, tal y como lo planteaba el consejero, de que cada voto nulo se multiplica por 3. En cada papeleta. En cada papeleta. Eso significa que si yo voto nulo en las 3 papeletas, estoy votando nulo por 7 ocasiones. Ajá. Y si se le contabiliza así, claro que el voto nulo va a ser mayoritario. Pero como le digo, cualquier interpretación que haga está bien, pero no podemos buscar la interpretación a 2 o 3 días antes de un proceso de elecciones. ¿Pero era válida una iniciativa como esta, a su juicio y desde su experiencia? Sí, porque nuevamente estamos ante un proceso inédito que rompe todo el esquema democrático que se ha manejado con anterioridad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la presentación de los candidatos no surge de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, que hubiera sido lo ideal, porque se entendía que los miembros del Consejo de Participación no deben ser políticos, y se deja la autonominación. Entonces ahí viene la primera pregunta, bueno, ¿y ellos a quién representan? Segundo, después hay acusaciones de que es precisamente el grupo del expresidente el que está poniendo camufladamente ahí unos candidatos. La gente no le gustó mucho. Tercero, que como es una elección tan sui generis, a pocos días de la elección, el 90% de los ciudadanos que participan en el proceso de elección no saben quiénes son los candidatos, lo que están ofreciendo o promoviendo en su campaña, porque además es otra campaña sui generis. Ellos no pueden hacer promoción, solamente puede hacer la promoción del Consejo Nacional Electoral. Y muchos de los ciudadanos inclusive no tienen el suficiente conocimiento de cómo votar, porque se dice en una papeleta es de hombres, otra de mujeres, son 3 los que tengo que elegir, puede ser 1, pueden ser 2. ¿Cómo es el mecanismo? Es que puede ser lo que usted dice, yo puedo tener una serie de combinaciones. Yo puedo votar por un candidato. De los 7. De los 7. Puedo votar por los 3 hombres. Puedo votar por una mujer, puedo votar por 2 mujeres,
o puedo votar en blanco. O sea, tiene usted una serie de alternativas que deben haberse dado a conocer a la ciudadanía para que el voto sea de acuerdo a lo que el ciudadano cree que es lo más conveniente, porque eso es la libertad que se da al ciudadano, que ellos escojan a las mejores opciones, y si no han escogido, simplemente que no voten. Y si quieren rechazar este sistema de votación, que también la anulen. Son derechos establecidos en la ley. De otro lado, doctor, esta iniciativa que hoy se discutió por parte del Pleno del Consejo Electoral por determinados sectores fue entendido como una herramienta o un mecanismo para poder echar abajo este proceso y que en lo posterior se pueda dar una nueva elección de estas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, e inclusive el actual titular del organismo transitorio, el doctor Julio César Trujillo, había manifestado que no cabía que participen los mismos candidatos actuales, sino que participen unos nuevos. Sobre eso no hay norma expresa. No, partamos del hecho de que efectivamente los nulos superan a todos los válidos que han obtenido los candidatos de las 3 listas. Si es así, tiene que declararse la nulidad de esa elección. Pero ahí viene el segundo problema. No hay norma en la ley que establezca qué hacer. Y ese vacío tiene que obligar a que el Consejo Nacional Electoral remita en forma urgente a la Asamblea Nacional este vacío a fin de que sea debidamente reglamentado, porque el Consejo Nacional Electoral solo tiene facultad reglamentaria, no facultad para legislar. El hacer leyes solo le corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, deberíamos entender que lo que quiso decir el doctor Trujillo es que lo lógico es que hay una reglamentación para que tengamos una elección donde naturalmente participen otros candidatos. Y claro que sería mejor tener otra elección, porque con una sola elección para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana daría opción para que se escoja de mejor manera a los candidatos, porque mezclarle con una elección de medio periodo donde se elige prefectos, alcaldes, concejales, y con este hecho, otro hecho inédito, primera vez que tenemos participando en el proceso de elección aproximadamente 278 partidos y movimientos que colapsaron el sistema con la presentación de 81.200 candidatos. Y usted ve que es una promoción irresponsable, atosigante, que no conduce a nada. Ahora venía, por ejemplo, escuchando la radio y me decían vota por la 2, por la 7, por la 28, por la 7, por la 70. O sea, uno se confunde. Un bombardeo de información. Pero mala información. Porque nosotros lo que debemos conocer son 2 cosas en un proceso de promoción electoral. Primero, quién es el candidato, su perfil, y después lo que están proponiendo. Doctor, para finalizar, en 30 segundos, una mirada final precisamente respecto a este proceso. Ha sido un proceso que va a colapsar. Vamos a tener serios problemas el día domingo, porque el ciudadano no sabe por quién votar. Máximo ha escogido al candidato a alcalde y en algunos casos no conocen ni quiénes son los candidatos a prefectos, peor aún a concejales. Y no se diga esta confusión bárbara que se está promoviendo desde el propio Consejo Nacional Electoral de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, yo no quiero ser agorero del desastre, pero el domingo vamos a tener serios problemas. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. La presencia del doctor Medardo Oleas a propósito de los comicios previstos para este domingo 24 de marzo. Elecciones seccionales 2019. Y en más sobre este tema, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación informó a la comunidad educativa que el lunes 25 de marzo de 2019 se suspenden las actividades académicas para docentes y estudiantes, únicamente de las instituciones educativas designadas como recintos electorales. Los planteles educativos que no funcionen como sedes electorales atenderán con normalidad. Con respecto a las instituciones de educación superior que conforman el 75% de los miembros de las juntas receptoras del voto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó que cada institución deberá definir si al día siguiente los alumnos tienen justificación para no asistir. También habrá excepciones para los servidores públicos que estarán en las mesas de votación. Cabe señalar que en Pichincha fueron designadas alrededor de 48.000 personas, quienes integrarán 6.825 juntas receptoras del voto.
Por el lado de los servidores públicos ya se ha hecho la gestión, esperemos que el presidente de la República en las próximas horas emita un decreto en el que los funcionarios públicos que son miembros de las juntas receptoras del voto puedan tener la facilidad como una compensación para no asistir a labores el día lunes 25. Eso ya hay una aceptación positiva, una apertura de parte de Presidencia de la República y esperemos que en las próximas horas eso se oficialice. De la misma manera, nosotros hemos tenido un acercamiento con las universidades. Ustedes que saben que las universidades son instituciones autónomas, pero nosotros sí apelamos a que este pedido que lo estamos haciendo para que los estudiantes universitarios que son miembros de las juntas receptoras del voto se queden tranquilos en las mesas haciendo el conteo para cerrar con normalidad las juntas receptoras del voto y al día siguiente tengan la justificación para no asistir a clases, que sería como una compensación del trabajo que lo harán. Kichashimipi Wishaikuna Tapis Miñukunchi Kaichishi Kikimpak Ajichinchi Gastawan Rixishpa Katishun. Operativo Seguridad de Elecciones, Kashnakay Shamupunja Intipunja Ima Pimi Kanyukunchi Yakta Ima Pika Pusha Kunata Agyana Punjakan. Chaypaka Kashnakay Chapak Runakuna Ima Kapichka Waranga Ayukuna Ima Mitukui Kashna Nyukunchi Ecuador Yakta Pika Yankanaman Chapanaman Shinayati Tukuy Ayukuna Pakta Kausaita Charichon Chayanga Nishpami Kashna Willachishka Kuna. María Paula Romo Apugimami Kasna Rixichirka Ñukunchi Kasna Imashina Yayankaikuna Pactanata Chaparakunchi Minishpa. Sukta Guillay Picharinchi Misiones de Observación Electoral Shinayati Kasna Kai Consejo Nacional Electoral Hatun Tandanaku Imami Shuguyarinakushka Kilka Imata Kai Misión de la OEA Hatun Tandanaku Imawan Kunan Kaichilla y Punja Imaka Shuguyarinakushka Kilkata Arinirka Kuna. Chaypika Imashina Yakashna Kai Ñukunchi Yaktapi Pusha Kuna Agyay Ñukunchi Shinayati Kai Hatun Fangakuna Tapushay y Kai Yupaikuna Tañaupagma Api Chay Tukuikuna Imatami Rikunapak Ñukunchi Kakai Pikanchi Nishpami Kashna Kai Hatun Yuyarinakushka Kilka Imapika Arinirka Kuna. Shinayati Kashna Kai Hatun Rikuikuna Imaka Imashina Yakai Hatun Pacta Ikuna Ñapoma Katashka Tami Kai Pika Rixishon Nishpa Willachirka Kuna. Recintos electorales Shinayati Kashnakay Ñañukunchi Kai Pushakuna Agyana Imapagmi Tukui Ayichishkakan. Shinayati Kai Shamuk Awaki Punja Imaka Kashnakay Intipunjapi Pushak Agyanapag Kashna Yachana Wasikuna Imaka. Kai punja yankashka kashpaka kay awaki punja pika mana yankana kanchu ninmi shinallati chaypi yachaku wawakuna imapish mana kasna yachana wasi ima manka chayana kanchu nishpami willachishka. Shinallati kay punja yankak ayllukuna yankak wamrakuna imapish kasna kay punja yankashka kashpaka kay awaki punja imaka kay yankayman yachayman mana tigranapak kispichishka mikanga nishpami kay pika rixichishka willachishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en más noticias, amigos, les contamos que este miércoles la Corte Constitucional, a través de un comunicado de prensa, declaró como no procedente el veto del Ejecutivo en la mayoría de artículos al Código General de Procesos COGEP. Además, excluyó la objeción de inconstitucionalidad de forma del proyecto que fue presentado. En términos generales, se dictaminó que los aspectos eminentemente procedimentales corresponden a la facultad de libre configuración legislativa, asuntos como la acumulación de acciones, la ampliación de la demanda y de su contestación, el abandono de las causas, las notificaciones, tramitación de los recursos, cuestiones en las que la Corte Constitucional estimó que la reforma cumple con la igualdad procesal al eliminar desequilibrios entre las partes procesales, como es el caso de la consulta obligatoria y la improcedencia del abandono que se mantenían a favor de las instituciones públicas. También indicó que los artículos que no fueron declarados inconstitucionales serán publicados en el registro oficial conforme el trámite parlamentario
parlamentario de promulgación. Los demás serán revisados por la Asamblea Nacional con la finalidad de adecuarlos a los criterios de la Corte Constitucional. En el comunicado se dio a conocer que las reformas al COGEP permiten al ciudadano litigar en igualdad de condiciones con el Estado. Se aclaran aspectos procesales a fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en apego a principios constitucionales y también legales. En tanto, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea elaboró el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley del adulto mayor. Este sugiere allanarse a 26 observaciones formuladas por el primer mandatario, ratificarse en el artículo 66 y acoger el dictamen de la Corte Constitucional respecto del artículo 14. La Comisión de Derechos Colectivos conoció sobre la objeción parcial del Ejecutivo a este cuerpo normativo. En total son 27 observaciones y la decisión de la Corte Constitucional de mantener el artículo 14 como estaba planteado en la ley antes de ser reformada. El asambleísta José Chalá explica la injerencia de la Corte en este tema. En ese sentido, la Corte Constitucional lo que dice a priori es que efectivamente hay que regirse fundamentalmente en la ley anterior, en la ley del anciano. Conocieron las observaciones del Ejecutivo, que en su mayoría son de forma y no de fondo, como lo explica el presidente de esta comisión, el asambleísta Jorge Corozo. Y lógicamente dentro del veto del Ejecutivo hay simplemente cosas de forma, temas pequeños que los estamos tratando el día de hoy, son 28 objeciones que son muy escuetas, a excepción del artículo 14 que la Corte ya se pronunció respecto a estos beneficios que se le otorga al adulto mayor en cuanto tiene que ver a recursos económicos. Decidieron allanarse en la mayoría de las objeciones y debatir el artículo 66. El asambleísta Jorge Corozo explica los beneficios de esta ley. La ley contiene muchísimos beneficios, son más de 40 beneficios, entre ellos exoneración de tributos, del 50% de todos los pagos de servicios básicos, el 50% de todos los pagos que tienen que ver a predios urbanos, a aquellos que tengan de 5 remuneraciones hasta 500 remuneraciones, efectivamente gozarán de estos beneficios que les otorga esta ley, y por sobre todas las cosas, la prioridad en atención oportuna en salud, prioridad oportuna en materia de que la familia se preocupe y sea el principal bastión que tenga el adulto mayor para estos años de vida que Dios les ha dado. Finalmente, en el artículo 66, que tiene que ver con las atribuciones de la Autoridad Nacional de Finanzas Públicas, se ratificaron. El documento será entregado a la Secretaría de la Asamblea Nacional a fin de que se dé el trámite pertinente. Luego, una vez se resuelva la objeción por el Pleno, se enviará al registro oficial para su publicación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Culmina así la emisión estelar de TVL Noticias, amigos, que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.